Hey, ¿qué pasa, peña? ¿Sabíais que los derechos de autor no nacieron para proteger a los autores, sino para controlar la difusión de ideas? En este vídeo vamos a hacer un recorrido histórico, desde un conflicto entre monjes irlandeses en el siglo VI hasta las leyes que inspiraron nuestras leyes actuales. Veremos cómo el control del conocimiento ha sido una constante en la historia y cómo el poder siempre ha intentado regular quién puede copiar y quién no. Esto es un análisis puramente divulgativo, sin vinculación con ningún caso concreto. Si te interesa entender de dónde vienen las leyes de propiedad intelectual, quédate. Si queremos conocer la primera vez que hubo una controversia sobre derechos de autor, nos tenemos que trasladar a la década del 560 después de Cristo. Más en concreto Irlanda. Mirad, este es el monje San Columba, 521-597 después de Cristo. Él es uno de los últimos misioneros predicadores de la primera oleada del cristianismo irlandés, continuador de las obras de San Patricio. Un día le pidió a otro monje, uno llamado Finian, que le prestase un libro, el Salterio, que es una parte de la Biblia, y como hermano de fe, accedió. San Columba, mientras se leía el libro de Salmos, recibió una luz divina que lo iluminó por detrás y le dio fuerzas para copiarse todo el libro del tirón en una sola noche. Satisfecho por el trabajo realizado, fue donde su maestro, Finian, a contarle sobre el milagro. Pero a Finian no le hizo demasiada gracia, todo lo contrario. Se enfadó y le exigió que le entregase la copia, ya que si el libro es suyo, la copia también. Columba, que aparte del milagro piensa que haya dejado su esfuerzo, quiere conservar su copia. Esto, que parece una pelea infantil, resulta mucho más complejo. Un libro en el siglo V no es como ahora, que inundan las estanterías, era un objeto rarísimo y que tenía mucho valor. Al ser un libro de salmos, los monjes lo pueden usar para rezar, para mantener su disciplina espiritual, es decir, es un objeto de prestigio que da autonomía porque permite fundar comunidades. En una época en la que los monasterios son centros de poder, copiar un libro podía hacer que surgiese un nuevo centro de autoridad. Y es que bajo esa superficie donde parece que el tema es la propiedad intelectual se encuentra una lucha por el poder. O dicho de otra manera, el problema no era la copia en sí, sino el poder que generaba hacer una copia. El conflicto entre ambos santos escala y no llegan a un acuerdo. Tienen posturas irreconciliables. Bien, Finian defiende la idea de que la copia es una especie de hijo de su padre y de que como él es el padre, el hijo es suyo. Aunque de fondo está el temor de que su pupilo se independice y funde su monasterio. Columba toma una postura más solidaria, pero con intereses ocultos. Defiende que el conocimiento sagrado no puede ser restringido, es palabra de Dios. Pero tras esa superficie altruista, tenía otro objetivo: usar el manuscrito para hacer su centro de poder. Además, argumenta que fue un milagro, transformando un acto polémico en voluntad divina. Chico listo. En la controversia interviene el rey Diarmait mac Cervain, que falló a favor de San Finian usando la frase «a cada vaca su ternero, a cada libro su copia». El resultado no gustó a San Columba, que buscó alianzas y forzó la conocida como Batalla del Libro, o de Cuil Dreimhne, en el año 561 después de Cristo, que venció conservando el manuscrito. Bueno, realmente nunca dejó de estar en su posesión. Pese a la victoria, se consideró deshonroso que tanta gente muriese por un libro y fue desterrado. Y ni tan mal, ¿sabéis por qué? Porque gracias a eso el cristianismo irlandés se extendió fuera de las fronteras irlandesas. De esta primera historia, la conclusión que podemos sacar es que las copias fragmentan el poder. Quedaros con esa lección. Dejando de lado este antecedente, la historia de los derechos de autor empieza a forjarse en el siglo XV, al calor de la imprenta. Hasta entonces el conocimiento estaba manejado por las autoridades y por el clero. Las copias estaban muy controladas y solían tener un sitio, las bibliotecas de los monasterios o en su defecto edificios reales. Es decir, el saber estaba en manos de unos pocos. Eso cambia en el 1440 con Gutenberg y su invento, la imprenta. El cacharrito produjo una revolución que transformó el mundo. No solo permitió la entrada de ideas y su difusión rápida, sino que tuvo muchos más efectos secundarios. Hace que empiecen a estandarizarse las lenguas, como el castellano, el francés o el inglés. Se pasa de una lectura colectiva y oral a otra lectura silenciosa e individual, que por cierto favoreció la idea del yo interior moderno. Se comparan textos, se encuentran contradicciones, se camina hacia el pensamiento crítico, culminando en nuestro método científico. Pero sobre todo fomenta la herejía y los conflictos religiosos. La imprenta no solo transforma el mundo, rompe el equilibrio del poder medieval, es decir, destruye el monopolio del conocimiento que en esa época estaba en muy pocas manos. Inaugura un mundo donde la información circula libremente y por eso mismo se vuelve peligrosa, por lo que intentan diseñar un mecanismo de control. Aquí debería hacer un alto en el camino y explicar cómo era la propiedad en la Edad Media, porque no se parece en nada a lo que entendemos a día de hoy. La tierra no se podía comprar ni vender, toda ella pertenecía al rey por la gracia divina, era suya, eran sus dominios. Pero la cosa no era tan sencilla. Si él administraba personalmente
artificialmente, o bueno, a través de una protoburocracia, algunos terrenos, a eso se lo conoce como señorío de realengo. El tema es que había monarcas que dominaban grandes regiones y no tenían ni la capacidad ni la tecnología para controlarlo, o directamente tenían otras preocupaciones y no les interesaba. Gracias a eso surge todo un proceso de cesión de la tierra, en la que el suelo pasa a ser también de un señor feudal que lo administra. Opción solo para nobles. El tercer estado, incluido la burguesía, estaba fuera de ese juego. Esa cesión podía ser de dos maneras: señorío de solariengo, donde entregaban el solar a un noble y los campesinos lo trabajaban, o el señorío jurisdiccional, que le entregaban las tierras al noble junto a la capacidad de administrar justicia. Vamos, que recibía un doble privilegio de exclusividad, el de la tierra y el del poder. Tendríamos bajo esa lógica una triple posesión de la tierra. El rey la poseía por gracia divina, el señor era dueño por cesión y finalmente el campesino era dueño del usufructo, es decir, de lo que produce de la tierra. Aunque lo que más nos interesa de este cuento es que el rey otorgaba un privilegio, una exclusividad. Ahora volvamos con la imprenta y con los problemas que generaba la difusión y las copias del conocimiento. Recordemos que las autoridades, para evitar perder el monopolio del saber, necesitaban tener el control de lo que se imprimía. Hasta la llegada de la imprenta esa era una tarea fácil. Dependía del monasterio y de los escribas y estaba en redes de transmisión lenta. Que se tuviese que copiar los libros a mano ayudaba a que hubiese pocos, y al no ser tantos era más fácil tener su control. Cuando nace la imprenta, ese contexto cómodo al poder cambia. Aparecen demasiados libros y hay que buscar una manera de controlar la transmisión de ideas. La manera que encontró el poder para atajar este nuevo problema de la imprenta fue crear privilegios de impresión. Eso es el germen de lo que serán los derechos de autor actuales. Vamos, que la mejor fórmula que encontraron para frenar la distribución fue crear concesiones. Solamente una persona tendría la posibilidad de copiar. Vamos, que más que un monopolio absoluto de mercado ofrecía un privilegio exclusivo, algo parecido a las patentes de corso o a esa idea de la propiedad de la tierra que os acabo de explicar. La fórmula arranca en 1486, cuando la República Veneciana la implanta para la Rerum Venetarum, de Sabellico. Por si os interesa, era una historia detallada de la ciudad de Venecia durante 4 décadas. El método funciona y desde 1492 la República Veneciana institucionaliza ese sistema en el que solo una persona, normalmente el impresor, puede imprimir la obra, distribuirla y venderla. Apenas 10 años después, el Papa Alejandro Borgia, recordado por su nepotismo y padre de César Borgia, Maquiavelo le dedicará la obra del Príncipe, copia la fórmula y promulga la Bula Intermultiplis de 1501, donde establece que todos los libros necesitan una licencia previa, es decir, una aprobación de contenido. O dicho de otra manera, no se va a publicar lo que no le guste. Lo interesante de esto es que es la primera vez en la historia que se necesita una licencia para que un libro salga a la luz. Si la lección 1 era que la copia difumina el poder, la lección 2 es que las licencias sirven para decidir a quién se publica y a quién no. Este punto es importante porque sienta las bases del modelo actual. La que sacamos ahora es que los derechos de autor no se crearon para defender al autor, sino para limitar la difusión de ideas. Lo interesante de estos privilegios de publicación que reciben algunos impresores es que ese monopolio permite el enriquecimiento y el nacimiento de toda una industria centralizada en manos del impresor, que hará lo posible por explotar ese privilegio. Por ejemplo, perseguirá a otros impresores que impriman la obra por la que él tiene los derechos. Y no perdamos de vista el otro gran motivo, que es que el gobernante logra que no se difunda demasiado, solo la puede imprimir su hombre de confianza. Y en España, la corona hispana mantuvo el control del texto mediante censura previa y vigilancia inquisitorial, subordinando la circulación del conocimiento al poder político y religioso. Frente a eso, los ingleses usaron una especie de gremio llamado Stationers' Company, que desde 1557 recibió el privilegio real de impresión, en Inglaterra, claro, actuando como gremio, policía del pensamiento y notaría de libros. Es decir, decidía quién podía imprimir, registraba las obras y perseguía las impresiones ilegales. El problema con esta fórmula es que el autor del libro es un picapedrero, que cada vez que extrae un diamante se lo entrega a alguien que se enriquece con él. Y daros cuenta de este pequeño detallito sin importancia. En la historia de los derechos de autor, precisamente el autor no es el protagonista, sino quien imprime. Pero hay algo más interesante aún. No protegía a los autores, sino que permitía al Estado controlar el flujo de ideas, delegando ese poder a una corporación económica. Y esto sigue ocurriendo hoy. Quien persigue que se hagan copias son los que tienen el privilegio y el monopolio de hacer copias, y no el Estado. Es decir, estas empresas actúan como esos gremios, controlan la visibilidad.
Otro efecto que no mencioné de la imprenta es que favoreció la creación de la opinión pública, algo que ocasionaba fricción con los impresores, ya que a través de esos monopolios controlaban demasiado las publicaciones. Para 1710 la sociedad británica estaba transformándose y empezaban a considerar que esos privilegios era un ventajismo injusto. Son síntomas de agotamiento del feudalismo y de la llegada de una sociedad moderna. Y esto me llevaría a una nueva lección, no sé si la tercera o la cuarta. Cada vez que la sociedad se transforma, las leyes relacionadas a la libre circulación de ideas cambian para seguir beneficiando a quien ostenta el poder. Pasó con la imprenta, pasó con la entrada en la modernidad y está pasando con la llegada de Internet. Por culpa del monopolio, la censura y la falta de protección a los autores, ese sistema se volvió muy impopular. O estos editores se espabilaban o iban a perder un negocio de más de 200 años. Y por supuesto, estos tipos no eran tontos y no iban a dejar robarse el pastel. Ellos mismos proponen acabar con el monopolio a cambio de un sistema más justo. Ahora sí, de derechos de autor. ¿Pero por qué? ¿Se habían vuelto locos? Bueno, realmente no. Habían encontrado un mecanismo para que nada cambiase a la vez que maquillaban el asunto, así no parecían injustos. Para seguir manteniendo el control de las publicaciones en la medida de lo posible, se diseña un plazo de derechos de autor de 14 años, en los que el creador de la obra puede decidir quién lo imprime. Es decir, ahora el autor es dueño de su obra, pero si quieres imprimirla y no dejarla pudrirse en el escritorio de casa, debe de venderse esos derechos a un editor. Vamos, que lo único que cambia es que ahora el autor puede decidir quién es su chulo. El monopolio de impresión duraría 14 años y si el autor está vivo se podría renovar otros 14. Pasado ese tiempo las obras caerían en el dominio público, permitiendo su uso libre y gratuito. Es decir, pasado el plazo, cualquier otro editor podría imprimirla y sin pedir permiso. Vamos, que el escritor tampoco sacaba demasiado del dominio público. Quien se benefició fue, por un lado, la gente corriente, ya que permitió que la sociedad inglesa accediese más fácilmente al conocimiento, pero sobre todo, de nuevo, quien ganó fueron los editores, que ahora ya no tenían ni siquiera que pagar unos derechos. A esa jugada de crear unos derechos que realmente responden a un monopolio de impresión se la conoce como el Estatuto de la Reina Ana, del año 1710. Esta fue una fórmula para intentar restaurar el viejo sistema de monopolios disfrazándolo de propiedad intelectual. El efecto del estatuto sobre los autores fue mínimo. Anteriormente los editores habrían comprado el manuscrito original a los propios escritores por una suma global. Con la aprobación del estatuto simplemente hicieron lo mismo, solo que ahora contaban con el permiso del autor. Además del dominio público, con esta ley surge otro concepto, el de la propiedad intelectual. Recordad cómo era el concepto de propiedad de la tierra en la Edad Media, que tenía como distintos dueños y estaba medio difuminado.